un ser en tensión debido a que no solo tiene una lealtad. Y esto es importante porque si nosotros revisamos lo que ha ocurrido a lo largo de las diferentes épocas, podríamos encontrarnos con hombres que, verbo y gracia, podrían pretender ser leales a una autoridad religiosa, pero también leales a una autoridad secular. En ese caso se puede notar un conflicto de lealtades. Si partimos del hecho de que un hombre es leal, no resolveríamos el problema de la convivencia con los demás individuos, porque resulta, lo destaco, que esa clase de sujetos podrían tener más de una lealtad. Ahora, ¿qué sucede concretamente en política? Yo puedo ser leal, planteémoslo así para quienes nos escuchan puedan entender, a un partido, pero resulta que también soy leal a una ideología. En algunas circunstancias, estas lealtades podrían entrar en conflicto. Por otro lado, yo puedo ser leal a un jefe, líder o caudillo, pero también tendría que ser leal a determinados principios que están orientándome, guiándome al momento de tomar distintas decisiones. De eso se trata el tema, no solo de reflexionar acerca de si resulta posible hablar de la lealtad en política, de que hay hombres leales, sino también de los problemas que trae consigo esa lealtad. Porque, lo destaco, la lealtad no solo se refiere a un solo concepto o a un solo tipo de autoridad. El hombre puede tener más de una lealtad y esa lealtad planteo algo para que puedan entender. Quisiera discutir el tema más que una exposición larga. Me gustaría verlo si es preferible la consecuencia a la lealtad. Dame tu opinión sobre la pregunta. No quisiera que me des todo el chorizo, porque lo vas a ir metiendo así de a poco, pero me gustaría ese concepto, ya lo veo con el... Mira, lo que pasa, estimado Oscar, es que consecuencia y lealtad son parte de la misma familia, ¿no? Consecuencia, ser consecuente con ideas, ser consecuente con el partido, ser consecuente con el país, con la patria, etc. Eso más o menos es la política. Ahora, si nosotros vemos un poco qué es lealtad y deslealtad, porque es muy importante, digamos, clarificar eso, pienso, ¿no? Porque... Entre consecuencia, quisiera ver, me parece que hay una consecuencia entre lealtad y consecuencia. Por eso, lo que pasa es que consecuencia y lealtad son parte de la misma familia, tanto de palabras, de honor, de valores, del ser humano. Pero hay su diferencia. Puede ser que tú puedas tener diferencias muy claras de definición, pero son parte de los mismos valores políticos que puede tener un político. Consecuente, ser consecuente más o menos es ser leal, ¿no? O tú me podrías decir cuál es la diferencia, a ver. La diferencia es que me parece que la lealtad es como más absoluta y medio romántica, pertenece a conceptos bastante de allá de 2000 años atrás o probablemente más. Yo la veo la consecuencia como la observancia de la contradicción a la cual yo puedo mantener, si vos querés, la lealtad, pero observando la consecuencia de la relación y la consecución del tiempo que se da. Es decir, puede ser que la persona a la cual yo tengo una amistad o una relación, cualquier tipo que sea, esa persona va a ir cambiando y yo tengo que acompañarla. Podría decir que en el caso de la lealtad lo que se busca es ser fiel a principios que uno tiene, sin tomar en cuenta las consecuencias de esa determinación. En el caso del utilitarismo, por ejemplo, lo que interesa son las consecuencias de nuestros actos. Desde otro punto de vista, eso sería inaceptable porque lo que se reivindicaría serían siempre los principios. Yo tengo por principio actuar siempre conforme a lo que establezca esta autoridad. Yo tengo mi principio. Pero si sos consecuente, tenés en cuenta la conducta de lo que te dice. En esta no te acompaño. Sí, pero yo soy consecuente con principios. De pronto me parece que los principios van. La lealtad es. Yo lo relacionaba en ese caso lealtad con el principio. No, yo asocio más principio con consecuencia. A ver, creo que tal vez, estimado amigo Oscar, sea muy
muy improductivo discutir sobre palabras, ¿no? Porque obviamente cuando tú me dices una palabra, yo te digo otra y recurrimos a un diccionario, etc. Pero, a ver, lo que más o menos dice el diccionario de la Real Academia Española sobre la cuestión de la lealtad, que tú más o menos dices que es algo muy pasado, ¿no? Muy del pretérito. Pero más o menos lo que más, si hablamos de definición, dice este diccionario que lealtad es fidelidad, es hombría buena y honor. Es decir, engloba estos otros principios que están muy acorde con la familia de las otras palabras que más o menos tú has mencionado, consecuencia, ¿no? Vuelvo a repetirte, fidelidad, hombría buena y honor. Es decir, incluso la palabra que tú has dicho, consecuencia, son parte de un conjunto de los mismos valores, de una familia de valores que implica esto, ¿no? Fidelidad, ser fiel, hombría buena. No estamos siendo machistas en más o menos decir que cuando uno empeña la palabra es una palabra de hombre, más o menos, ¿no? Es más o menos lo que dice el diccionario de la Real Academia, hombría buena, es decir, tener el otro valor que es el honor, es decir, son un conjunto de valores que significa que una persona pueda ser calificada como leal, ¿no? Una persona fiel, una persona consecuente, una persona que tiene honor, una persona que tiene una hombría buena, es decir, que su palabra vale y la palabra empeñada vale, digamos, ¿no? Ahora, más o menos, esta palabra en la política, deslealtad sobre todo, tiene que ver y se asocia con otra que es transfugio, ¿no? Porque a lo largo de la historia de diversos países y en nuestra historia, yo después tal vez puedo dar algunos ejemplos históricos en Bolivia de deslealtades, pero esta palabra en la política está muy asociada con el transfugio, ya sea con el transfugio político de cambiarme de una forma desleal a otro bando por el cual yo no estaba en un principio, ¿no? Y también tiene que ver, aparte de transfugio, con otra palabra que es traición, ¿no? Traición política, es decir, traicionamos nuestros ideales, traicionamos al partido, traicionamos al líder, lo entregamos al enemigo. Está muy asociada la palabra deslealtad con esas otras palabras, ¿no? Transfugio y traición. Cuando uno habla de transfugio, habla de una especie de artimaña. Cuando uno habla de transfugio, también habla de una especie espuria, una especie sucia de manejar las cosas. Es una forma perversa incluso, porque si nosotros vemos un poco la historia de Roma, muchas personas han sucedido al poder por una traición, por una forma violenta, y es una forma carroñera incluso, ¿no? Porque estamos esperando que alguien muera para entrar al poder. Vamos a escucharlo al compañero de mesa. Pensaba en esas definiciones, en esos conceptos de los que hablaban acerca de lealtad y consecuencia, ¿no? Y de repente la diferencia o aquello que los caracteriza tiene que ver un poquito con la medida y el límite de cada una. A ver, sobre todo en la política, ¿no? A ver, hablamos de lealtad, sí, en alguna medida la política, aunque difícil de encontrar, es necesaria, ¿no? Porque si existe un proyecto, una visión de la sociedad en común que se quiere implantar o de la que se quiere persuadir al conjunto, debe existir cierta dosis de lealtad. Lo que sí es, que me hace pensar mucho y está muy en boga, y lo hemos visto estos últimos años en Bolivia, es la idea de la lealtad entre qué niveles. La lealtad es entre todos, entre los iguales, solamente los de abajo hacia arriba tienen que ser leales, o los de arriba hacia abajo, los de arriba hacia abajo, los de abajo hacia arriba también tienen que existir esa lealtad. O cuando esa lealtad se convierte en servilismo, cuando esa lealtad ya se rompe y ya se convierte en una especie de fanatismo, cómo se juega con la idea de lealtad dentro de organizaciones políticas, dentro de organizaciones sociales, y ese es un ejemplo bastante práctico, ¿no? de lo que podemos tocar. Ahora también podemos pensar en la idea de lealtad, hasta qué punto puede ir.
Yo, como persona, como cualquier otra que está dentro de un proyecto, que está dentro de un proyecto económico, político, qué sé yo, hasta solidario, de cualquier clase, el día de mañana puedo revisar mis ideas, puedo revisar mis conceptos, revisar mis formas de ver la vida y puedo cambiar, estoy en la libertad de hacerlo. Y no por eso debería ser considerado desleal por el otro. Entonces la idea de la deslealtad tendría que haber mucho, como dice Luis Cristian, por la forma en la que obro con aquella persona. Si le juego sucio, si hago daño y demás, ¿no? No necesariamente con la forma de cambiar de ideas, porque al final es prácticamente hasta necesario. O inclusive teniendo las mismas ideas, aspirar a otro tipo de proyectos personales, que es también algo completamente sensato, ¿no? Yo quiero iniciar mi partido, yo quiero iniciar mi propio movimiento, y no tendría nada de malo tener que abandonar a mi supremo jefe que está 10 o 14 años en el poder. No tengo esa visión. Entonces, la deslealtad yo creo que va más, la idea de lealtad, de lealtad política, yo comparto igual con las formas, como dice. Sí, y apoyando un poco lo que dice mi amigo, pienso que también muchas personas que juegan en las reglas de juego de la política criolla apelan mucho al sentimiento de que tú eres leal a mí siempre y cuando seas servil y sumiso, ¿no? Esa es la característica del fiel faldero, digamos, ¿no? Y eso vemos en la universidad pública. Sino que busca personas que tienen una ética muy cuestionable y que pueden ser maleables, pueden ser manipulables, o pueden ser personas que pueden entregar como dicen vulgarmente, hasta su propia madre, ¿no? Por unos cuantos peniques, digamos, unos judas de la política. Entonces, estas personas son sumisas y serviles, y que estén dispuestas a hacer todo tipo de cosas. Entonces la consecuencia viene, eso que estás describiendo vos, eso es lo romántico de la lealtad, ¿no? Es decir, porque te exige más allá del razonamiento, sos leal. Cuando yo hablo de consecuencia es porque todo acto, todo hecho en la vida misma te va generando consecuencias. Y yo voy a ser consecuente o no, tengo la opción y tengo la posibilidad de que si las consecuencias van yendo para lugares adversos, para aquello que puede dañar, me permite razonar incluso, porque las consecuencias me están mostrando que algo se está desviando o que algo está saliendo bien. Por lo tanto, el hombre consecuente es un hombre que me habla más de razonabilidad. La lealtad es más emocional, bueno, sí, soy leal, sí, una entrega mayor. Sí, de tipo cuerpo y alma. Entonces me parece que vos lo mismo que podés pretender ya a partir de ahora en todas las relaciones ser consecuente en algo, porque es más, el consecuente me obliga a revisar una postura o una política, porque es consecuente con los principios con los cuales iniciamos. Porque entonces me beneficia más un consecuente, porque me está mostrando la consecuencia de los hechos. No siempre, ¿no? Porque si apostás por una radicalidad en ese campo, te toparías con un verdadero despropósito entre las personas que proclaman ser consecuentes y de esa manera rechazan la posibilidad de realizar sus posiciones con el propósito de cambiarlas. En el mito de Sísifo, Camus escribe: existe un hecho evidente que parece enteramente moral. El hombre es siempre presa de sus verdades. Hay el riesgo entonces de que las personas que dicen que se guían siempre por la coherencia y que son invariablemente consecuentes, en definitiva lo que nos están mostrando es que son presas de ciertos principios y de postulados que tal vez valga la pena cambiar. Entonces, no siempre que alguien se presente como un ser que ha pensado y obrado de la misma forma desde hace mucho tiempo tendría que merecer nuestro elogio. Lo que tendría que hacer cualquier persona es poner en consideración la posibilidad de revisar sus postulados. Hay inconsecuencia. Si hay consecuencia es porque hay inconsecuencia. No quiere decir que el que es consecuente es puro y pristino. Tiene su antagónico también, su parte negativa. Lo que estamos rescatando es el concepto de consecuencia que daría más. El concepto de consecuencia lo plantea como coherencia. Ahora, lo que yo estoy planteando es que no siempre la coherencia resulta meritoria.
el mismo hombre está en condiciones de experimentar cambios, de modificar posiciones, no solo de carácter político, sino también de orden religioso. No, Entonces, el aspecto del coherente. pero es lo que se entiende, no es algo que esté cambiando el significado en este caso. Oscar, yo más bien veo que la palabra y la cuestión y el valor lealtad implica una carga positiva. Es decir, cuando estamos buscando personas en el partido que sean leales, pero en una situación de sumisión, ya no estamos hablando de leales, estamos hablando de serviles, ¿no? Que sería la otra variante. Es decir, la palabra lealtad pienso que no puede ir con la carga negativa de carroñero, de tránsfuga, porque ya esa es otra situación, es la situación del servilismo, es la situación de la sumisión, y ya no corresponde a un hombre leal y a la palabra leal, porque esa palabra leal tiene esa carga positiva, la carga de honor, la carga de fidelidad y la carga de hombría buena, ¿no? Que bien lo dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Es decir, cuando hablamos de una persona que sea leal solamente porque quiere entrar al poder, o hablamos de leal que tiene que matar a alguien porque nos favorece, ya estamos hablando de otra situación que ya no es lealtad, porque ya implica una cuestión negativa. Sí, pero no te olvides vos que los que mandan matar, al que llaman al leal, dice, vos juraste lealtad, y te agarra por aquello que es absoluto. Siempre ha tenido esa carga la lealtad, que es in extremis, total y absoluto. Yo no sé además si la palabra consecuencia es la correcta. Estoy mostrando un poco, tratando de zafarme aquello que me lleve a preservar mi dignidad, sino para acá hay consecuencias que vos has cambiado y esto va por este camino, que me permita. No sé si hay otra palabra, y si la hay, bienvenida. Claro, que yo planteaba al comienzo que al final no pude hacerlo porque quería entrar directamente a discutir este tema de si era lealtad o si era consecuencia. El tema fue lealtad y sus conflictos en política, porque resulta que genera conflicto el hecho de tener más de una lealtad, pero acá lo estamos planteando como si existiera una sola manera de entender la lealtad. Yo puedo ser leal a mi amigo que está en el partido político, pero resulta que también tendría que ser leal, consecuente, si vos querés, hasta fidelísimo en relación con los principios que tengo o con una doctrina en particular. Ahí surge el tema conflictivo. ¿Qué priorizo entonces? ¿La lealtad a esa persona a quien conozco desde hace 25 años y que según tu ejemplo me pide matar? ¿Por qué tenés que ser leal con tus principios? Porque vos me podés cambiar en la medida que va cambiando tu vida, si vos no podés ser leal. Yo sé, pero yo también puedo concluir de que quiero ser leal con mis principios. Puedo concluir en un escenario muy concreto de que prefiero ser leal con mis principios a ser leal con mi amigo que me está pidiendo liquidar al prójimo. Eso es lo que genera el conflicto naturalmente en el fuero de cada individuo y que tiene trascendencia porque se trata de una cuestión política. Ok, vamos a hacer un pequeño corte y lo vamos a seguir. Enrique Fernández, Luis Cristian Rivas, molesto por el cambio de... No, me parece muy bien, innovador. Y Andrés Canseco, muchas gracias, jóvenes. Estamos tratando el tema de la lealtad y las otras posibilidades, que quizás para algunos puede ser hasta medio exquisito la discusión, pero también no lo es porque puede aliviar y aclarar muchísimas cosas para la gente. Porque en función de que la lealtad te amarra perrunamente en muchos aspectos y la carga de no ser leal te estigmatiza. Entonces me parece que la gente que piensa debe darle alternativas para decir, bueno, escucha, esto debe de cambiar porque el mundo va cambiando y las posiciones van cambiando. Es decir, la época romántica de los mafiosos que exigen una lealtad, no importa. Los códigos. Son códigos inamovibles. Entonces, habría que diferenciar, yo no encuentro la palabra, quizás en el programa ustedes pueden, que son los cultores de esto, pueden encontrar algo, pero que le dé la posibilidad a la gente de decir, yo me comprometo con una especie de consecuencias. Me imagino, no sé qué otra palabra puede aparecer. Entonces es mucho más sano, porque yo mismo no puedo modificar mis principios. Lo que yo era hace 5 años, 20 años atrás, hoy ya no quiero ser de esa manera, porque estoy cambiando, porque he madurado, porque he visto. Entonces es una posibilidad que yo le doy a la gente.
No sé. Tal vez el mismo concepto que he usado por incontables personas que nos están escuchando cuando se habla de la lealtad entre amigos o en la pareja no tendría que ser objeto de menosprecio por parte de nosotros. Porque esa misma idea, ser leal con la pareja, no implica un sometimiento acrítico ni una sumisión perruna, para emplear tu adjetivo. En ese caso existen dos personas que están llevando adelante un proyecto de vida común en donde hay afecto, desde luego, y es lo deseable, pero existe igualmente la posibilidad de que se formulen algunos cuestionamientos, de que exista disidencia y aún conflictos, pero esto no tendría que implicar forzosamente que acabe la relación. Esa misma idea de lealtad en lo posible y con variaciones que tiene una carga positiva también podría ser contemplada en este otro ámbito que se está planteando. Esto lo resalto para evitar que se plantee solo la lealtad como una sumisión acrítica y perjudicial. Por el contrario, se requiere y mucho en ese ámbito de la política. Yo quisiera, si ustedes me permiten, citar 3 ejemplos de la historia boliviana donde podríamos analizar cuestiones de lealtad, deslealtad, traición, etc., ¿no? El primer ejemplo sería del Casimiro Olañeta, ¿no? Casimiro Olañeta, en los libros de historia boliviana, y especialmente en el libro La dramática insurgencia de Bolivia, de Charles Arnade, es calificado como el dos caras, ¿no? Y es calificado como con ese adjetivo, con ese apodo, porque Casimiro Olañeta habría actuado de esta manera, y hay una serie de acontecimientos históricos que lo ponen de esta manera, porque él en algún momento habría propiciado que junto con Sucre, es decir, manejando y manipulando a este mariscal para que Bolivia deje ese proyecto del libertador Simón Bolívar de ser la Gran Colombia y pase nomás a ser la República de Bolivia, ¿no? Y en este sentido habría manipulado a Antonio José de Sucre en algún momento, y después, posteriormente, fue él, según los libros de historia, es decir, Casimiro Olañeta, quien habría hecho una sonada militar para herir a este mariscal, ¿no? Por esa cuestión y esa escaramuza histórica, etcétera, lo han calificado como el dos caras, y por otros motivos más. Es decir, él representa a lo largo de la historia como el prototipo de quién es desleal en la política, quién se maneja de una manera politiquera, etcétera, ¿no? Incluso Gabriel René Moreno indica que como ha existido una república, y eso estoy parafraseando, como ha existido una república de Platón, ha existido una república de Olañeta. Esta república de Olañeta ha sido conformada por gente ignorante que ha sido manejada por letrados que han razonado de manera falsa o torcida en algún momento. Ahora, hay un dato que pocos historiadores conocen, y es que un historiador que se llamó José Manuel Loza, en 1860 le pregunta a Olañeta y le dice, y esto es textual: habéis faltado, dice, a vuestro tío, el general Pedro de Olañeta, traicionando a Sucre y pisoteando la tumba política de Santa Cruz, de quien fuiste su primer ministro, la segunda categoría de la Confederación Perú-Boliviana. Es decir, a él le pregunta, José Manuel Loza le pregunta a Casimiro Olañeta si habría traicionado o no. Y estas son las respuestas. Bueno, ese es uno de los ejemplos que vos das. Y quiero más o menos decir, ¿qué dice? ¿Qué dice Casimiro? Este no trabaja. No, pero quiero poner esos ejemplos. Estamos hablando para... Ya, voy a pasar al segundo ejemplo. A ver, ¿quién piensa? Porque recién va a ir al segundo, pero al tercero. Dale, a ver. Sí, no, volviendo a la idea tomando los ejemplos que tuvo los Cristian, ¿no? Primero identificamos una cosa que no puede pasar por alto, que estos juegos de lealtades y deslealtades son los que configuran la política y la historia del país en general. He puesto un ejemplo y tiene dos más, pero podemos entrar decenas, porque es algo que se puede palpar a diario, sobre todo en la política boliviana y en todo tiempo. Pero sí lo que también nos puede hacer reflexionar estos ejemplos de los que habla Luis Cristian tiene que ver con esa idea de esa medida entre entrega y traición, que de alguna manera, salvo algunos casos, ¿no?, en los que ya es demasiada deshonra, digamos,
siempre encuentra alguna justificación. El desleal va a encontrar siempre alguna justificación. No, jamás dirá que está actuando de manera mala o que está actuando de manera vergonzosa, no, él encontrará para sí mismo una justificación. Por último, se amparará en la historia para decir que será la historia la que lo juzgue, o decir que serán otras generaciones, o directamente no asumir la medida de su culpa. Es parte también del juego de la deslealtad de la política, ¿no? Y tiene que ver también con lo que mencionaba Enrique, porque al final, en la política, yo puedo estar de acuerdo con mi jefe, con mi dirigente y demás, pero también resulta que yo tengo un cierto apego a los principios hasta los derechos humanos, y veo que él está obrando de tal manera, y veo que está rompiendo esos preceptos con los que inicialmente habíamos empezado, porque eso suele pasar también en este juego de lealtad. El jefe, el dirigente pinta un panorama más o menos decente en el que se va a obrar de manera correcta, pero luego cambia. Entonces ahí entra ese conflicto que manejaban, que explicaba bien Enrique. Esa traición que se da en el caso de la historia boliviana, ha planteado un ejemplo, tiene más Luis Cristian, no solo se debe pensar en términos personales ni tampoco institucionales, sino también, qué duda cabe, regionales y nacionales. Porque así como se habla de traicionar al partido, al jefe o al correligionario, hasta la extenuación, acá y en diferentes partes se habla de traicionar a la región, al departamento, a la nación y a la patria. No se olviden ustedes que una de las acciones más deplorables para incontables estados es el delito de traición a la patria, pero también se habla de traicionar a una región, a la historia, al departamento y al pueblo, cuando en realidad lo primero que tendríamos que preocuparnos es establecer ciertos principios que, más allá de la división entre leales y desleales, nos preocupemos por establecer condiciones que hagan posible mejorar el desarrollo de esos individuos. Pero esa categoría de enemigo de la patria también tiene que ver con la supuesta deslealtad que se tiene y la calificación quien la realiza, porque no es solo en lanzar ese concepto, sino también en quién determina cuándo hemos dejado de ser leales con un proyecto de vida en común, que tal vez no sea de la conformidad de quienes están en un momento determinado dirigiendo esa sociedad. A ver, he mencionado, ¿no?, que José Manuel Loza le dice esa pregunta, ¿no? ¿Usted traicionó o no traicionó? Y no me dejaron de responder qué dice Olañeta, que es bien interesante. Él dice: dejadme respirar ante villana algazara del espíritu de partido. Crucifíquenlo, me gritan, y yo respondo desde la cruz de mi martirio: perdonadlos, sí, porque no saben lo que dicen. Más o menos es una forma de decirles a los historiadores, saber qué opinan de esta forma, ¿no? Pero quiero pasar a la segunda traición histórica. La segunda traición histórica tiene que ver con un tarateño que es Mariano Melgarejo. Mariano Melgarejo hizo una rebelión militar contra el presidente Belsu en 1854, teniendo Mariano Melgarejo 34 años. Es decir, más o menos a mi edad ya él había realizado una sublevación militar, y fruto de eso fue controlado y le llevaron para juzgarlo por alta traición a la patria y del delito de alta traición. Estaba condenado a la muerte y al fusilamiento, y un grupo de mujeres cochabambinas se acerca a Belsu y le dice: por favor, perdónelo la vida, es un joven impetuoso, está en la flor de su vida, perdónelo. Entonces Belsu decide perdonar a Mariano Melgarejo. Grave error, y él mismo, como proféticamente dicen los historiadores, les dice a las damas: ustedes se van a arrepentir de lo que están pidiendo. Y como que luego pasa la historia que en 1865 vuelve Mariano Melgarejo a la carga y llega al palacio con sus amigos soldados, entra, irrumpe al palacio y al saber esto, la ciudadanía paseña va al balcón, se escuchan unos tiros y sale al balcón Mariano Melgarejo y les dice a esos ciudadanos que estaban ahí gritando: ¡viva Belsu, viva Tata Belsu, viva Tata Belsu! Y Mariano Melgarejo les dice: ha muerto Belsu, ¿quién vive ahora? Y obviamente todos empiezan a decir: ¡viva Melgarejo, viva Melgarejo! Entonces ahí yo detecto una serie
desde las deslealtades, ¿no? Empezando también del mismo pueblo que, como estamos viendo en algún momento, puede decir viva Belsu y a los pocos minutos cambia completamente la figura, ¿no? Y si ustedes me permiten, podría decir el último ejemplo histórico que es más contemporáneo y que lo podemos encontrar en videos en YouTube, que corresponde a una declaración de Carlos Sánchez Berzaín. Carlos Sánchez Berzaín acusa a Carlos Mesa de traición y deslealtad. ¿Por qué? Porque dice que en algún momento, cuando estaba pasando lo de la guerra del gas, cuando fue los luctuosos hechos que acaecidos en el Alto, cuando murieron varias personas, Carlos de Mesa se acerca a Sánchez Berzaín y dice: yo seré presidente, Goni está muy desgastado, lo está haciendo mal, apoyame. Carlos Sánchez Berzaín ahí manifiesta en ese video, dice: no, yo no le di el apoyo a porque esta es una persona traicionera y actúa mal y quería ser desleal a nuestro jefe del partido y al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Y ese es el carácter que tiene Carlos de Mesa, dice en su video. Y lo remata y dice: y se consuma la traición cuando el 31 de octubre del 2003 Carlos Mesa decreta un decreto de amnistía solamente para los dirigentes sindicales y nos condena a los demás. Alguien que ha sido de nuestro partido, alguien que ha sido de la línea de Gonzalo Sánchez de Lozada, termina esta traición con ese decreto que libera a los dirigentes, en ese caso, por ejemplo, el Maico y Evo Morales, de procesos posteriores de investigación, y condena a quienes eran parte del gobierno. Alberto de la Cruz, entre otros. Sí. Vamos a ir un pequeño corte y volvemos enseguida para seguir con el .tumpa.com.bo. Muchísimas gracias, obviamente, a la gente que me está siguiendo. Sí. Sí, brevemente respecto al caso que ha planteado Luis Cristian, el último de Carlos Mesa, porque sin lugar a dudas muchas personas dicen que Carlos Mesa traicionó a Gonzalo Sánchez Lozada Sánchez Bustamante. Resulta que desde el punto de vista de Carlos Mesa, y lo que recordamos porque hay grabaciones televisivas, él se distancia del gobierno de Sánchez de Lozada porque, en resumen, no estaba dispuesto a matar. ¿Qué notamos desde nuestra perspectiva y para la explotación del tema que hoy hemos tocado? Que en esas circunstancias surgía un conflicto de lealtades, porque se planteaba o la sumisión acrítica de Carlos Mesa y el respaldo a cualquier determinación adoptada por Sánchez de Lozada, o su distanciamiento en defensa de una lealtad ideológica y de principios incluso de carácter ético que él consideraba defendibles en ese momento. Si se habla, y se lo ha dicho en este programa, de un conflicto de lealtades y que en ciertas circunstancias surgen, ese caso sirve con el propósito de notarlo. Y fíjense ustedes que al final, ¿qué se valoraría más? Que haya permanecido hasta el último instante Carlos Mesa siendo leal al partido y a un hombre en particular como Sánchez de Lozada, o si se valora más su distanciamiento en aras del seguimiento de otros principios. No descarto desde luego que Carlos Mesa haya calculado durante todo ese tiempo la salida de Sánchez de Lozada y su ascenso al poder. Pero debemos considerar también la posibilidad ciertamente vaga en Bolivia de que en efecto él haya preferido ser fiel a esos principios morales y no continuar en un gobierno que en ese momento ya tenía varios problemas, no tantos desde mi perspectiva como lo denuncian los movimientos sociales, pero sí algunos conflictos de legitimidad. Cuando ya tomando la idea práctica de esos conflictos de la lealtad en política, fíjate tú que realmente este tipo de seres caudillistas, ese tipo de gobiernos que están ahora en el poder, justamente una de las características es anular, orillar a que el individuo deje de hacer este juicio. O sea, no existen tus principios, no existen tus valores, no existen tus visiones, sino que tienen que estar sometidas a mí, al partido, al jefe máximo, al líder. Entonces, buscan siempre ese juego ético, ese juego moral, anularlo. ¿Para qué? Para que justamente los miembros del partido, la ciudadanía, sean mucho más sumisos ante su accionar.
Un caso contemporáneo más, complementando la lista muy provechosa que hizo Luis Cristian y aprovechando que vos relacionaste los conceptos de lealtad y consecuencia. Lealtad y consecuencia se llamó el último Congreso de Acción Democrática Nacionalista cuando Hugo Banzer Suárez le transfirió el poder máximo del partido a Jorge Quiroga Ramírez. Está claro, salvo que alguien haya perdido la memoria, que lo que menos tuvo Jorge Quiroga con la ADN fue lealtad y consecuencia, a propósito de esas dos virtudes que se entiende deberían formar parte de un partido. Y jamás hubo, por su parte, ninguna justificación ideológica, no se adujo ADN ha estado violando los derechos humanos. No, en ese caso hubo una transmisión de mando, reitero, se llamó lealtad y consecuencia, y en su caso prefirió constituir una fuerza política porque entendía que la popularidad de su fuerza no era suficiente para batallar en las elecciones. También queda claro que la cuestión de la política tiene esa ambigüedad, ¿no? La ambigüedad de que los partidos políticos y el líder politiquero buscan personas que sean leales, pero buscan en realidad que sean personas sumisas y serviles. Pero lo que más o menos una persona que se considere íntegra, etcétera, debería buscar la posición crítica y autocrítica, ¿no? Ver hasta dónde van sus ideales, hasta dónde puede ir en la política, porque como Max Weber también dice, para entrar en los terrenos de la política hay que saber negociar con el diablo. Entonces, quienes estén dispuestos a hacer eso, sepan que hay consecuencias, hay formas de manejar la política, y obviamente los que no quieren meterse en la política de ninguna manera, se estarán ahorrando la capacidad de dialogar con el diablo, ¿no? Cosa bastante suficiente. No se queda como, ya son las 19:00 minutos y queda quizás para otro programa visto más desde la historia, si tenemos algún historiador, en el entendido de que Mesa, como dice Enrique, era leal a aquellos principios o tenía que ser leal a Sánchez de Lozada, pero también, hablándose de principios, y lo dejo como reflexión, no como una aceleración, no fue leal con los principios democráticos porque él incluso en una entrevista declaró que él se había propuesto, más allá incluso de las prácticas democráticas, que Bacardí no sea el presidente. O sea que el joven encontró cruceños muy dispuestos a ayudarlo, además, porque bueno, así es la vida. Gracias Enrique Fernández, muy amable. Gracias. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Un saludo a todas las personas que nos oyen. Que pases un buen fin de semana y obviamente